A través del presente video intentaremos llevar a cabo un breve análisis de la primera sección del Tractatus Logico-Philosophicus de Ludwig Wittgenstein. Esto con la finalidad de establecer una interpretación muy específica acerca de las consideraciones de corte ontológico que podemos encontrar en la primera sección de dicha obra. Esta interpretación está principalmente basada en el libro Explicando el Tractatus de Alejandro Tomasini, quien en términos muy generales afirma que lo que podemos encontrar en la primera sección del Tractatus no es propiamente una teoría o un conjunto de teorías ontológicas, sino más bien la formulación de un esquema lógico formal al cual debe atenerse toda teoría o toda construcción teórica que pretenda denominarse como propiamente ontológica. En el prólogo al Tractatus, Wittgenstein comienza dejando en claro que el sentido entero de su libro puede sintetizarse en las siguientes palabras: lo que siquiera puede ser dicho claramente, y de lo que no se puede hablar hay que callar. En otras palabras, la pretensión de nuestro autor en la citada obra no es sino la de establecer los límites de la expresión del pensamiento. Esto quiere decir que el límite que se propone establecer Wittgenstein en el Tractatus no reside tanto en el ámbito del pensamiento, sino más bien en la expresión misma de este, es decir, en el lenguaje. Esto se debe a que el hecho de llegar a trazar un límite al pensamiento implicaría poder llegar a pensar lo que no resulta pensable, tal como dice el mismo Wittgenstein. En suma, el objetivo principal del Tractatus reside en la pretensión de llegar a establecer un límite entre lo que se puede decir y lo que no, teniendo en consideración que cualquier formulación o cualquier proposición o enunciado que se formule más allá de este límite será considerado como algo absurdo o en todo caso carente de sentido. Ahora bien, si lo que se pretende es establecer los límites de lo que puede ser expresado a través de nuestras palabras, entonces resultaría necesario llevar a cabo un análisis del lenguaje. Cabe destacar que el análisis del lenguaje, desde la perspectiva de Wittgenstein, revela que los problemas que han surgido dentro del ámbito de la filosofía tradicional han surgido en parte por la incomprensión de las reglas que rigen el lenguaje mismo. Esto quiere decir que las reglas que le dan orden y efectividad a nuestro lenguaje tienden a ser elusivas, poco evidentes o difíciles de aprender. Ello deriva en la tendencia a malinterpretarlas o, en última instancia, a errar en el significado de lo que decimos. En otras palabras, siguiendo a Tomasini, podemos afirmar que no es una teorización filosófica lo que encontramos en el Tractatus. Al contrario, el impulso inicial de Wittgenstein está dirigido no ya hacia la construcción de una teoría, sino ante todo hacia la disolución de los problemas que enfrenta y al desmantelamiento de la problemática subyacente. Si tomamos en consideración lo anteriormente mencionado, podríamos afirmar que el hecho de interpretar el Tractatus como un conjunto de teorías o como una teoría de índole filosófica nos llevaría a caer en incongruencia respecto del objetivo mismo de la obra. Ello se debe a que la pretensión de Wittgenstein respecto al análisis del lenguaje está orientada principalmente a la disolución de todas aquellas problemáticas que giran en torno a cuestiones de índole metafísica o de la filosofía en general. De ahí que hacia el final del Tractatus, Wittgenstein afirme lo siguiente: el método correcto de la filosofía sería propiamente este, no decir nada más que lo que se puede decir, o sea, proposiciones de la ciencia natural, o sea, algo que nada tiene que ver con la filosofía, y entonces, cuantas veces alguien quisiera decir algo metafísico, probarle que en sus proposiciones no había dado significado a ciertos signos. Este método le resultaría insatisfactorio, no tendría el sentimiento de que le enseñábamos filosofía, pero sería el único estrictamente correcto. En la primera sección del Tractatus Logico-Philosophicus, Wittgenstein comienza diciendo lo siguiente: el mundo es todo lo que es el caso. Y más adelante, el mundo viene determinado por los hechos, y por ser estos todos los hechos. Porque la totalidad de los hechos determina lo que es el caso y también todo cuanto no es el caso. Lo que es el caso, el hecho, es el darse efectivo de estados de cosas.
el estado de cosas es una conexión de objetos. Aclaremos lo anterior. En nuestra experiencia inmediata y cotidiana, no tenemos acceso directo al mundo, considerado en su totalidad. Es decir, no tenemos experiencia del mundo como una unidad total y cerrada, sino que más bien tenemos experiencias de ciertos aspectos del mundo, es decir, de hechos simples. Un hecho simple del que podemos tener experiencia en nuestra vida cotidiana puede ser el siguiente. El vaso está sobre la mesa. En este hecho simple se enuncia un estado de cosas, el cual es una relación o conexión de objetos. En el ejemplo citado, se enuncia la relación del vaso respecto a la mesa, la relación de estar sobre algo. Así pues, este hecho simple junto con todos los demás hechos de los que podemos tener experiencia constituyen el mundo. Cabe aclarar que cuando hablamos de hechos simples, no estamos queriendo decir que estos no estén compuestos de algo más, sino que más bien un hecho simple no está compuesto de hechos más elementales o más simples. Un hecho simple está compuesto de objetos, específicamente de relaciones de objetos. Ahora bien, ya hemos mencionado anteriormente que en la primera sección del Tractatus de Wittgenstein no es posible encontrar una teoría ontológica o un conjunto de teorías de corte ontológico, sino que más bien lo que encontramos o lo que podemos llegar a encontrar es un esquema lógico formal al cual deben atenerse todas las construcciones teóricas que pretendan denominarse como propiamente ontológicas. Esto quiere decir que los hechos y los objetos de los que habla Wittgenstein en la primera sección del Tractatus no son objetos ideales o objetos materiales o reales, sino que más bien son objetos lógico-formales que representan un esquema al cual debe atenerse toda ontología posible. Pues bien, siguiendo a Tomasini, podemos mencionar que los objetos de los que habla Wittgenstein poseen propiedades internas y propiedades externas, siendo las primeras necesarias y las segundas contingentes. Enfoquémonos pues en las propiedades internas, las cuales, según Tomasini, son tres: formar parte de un hecho simple, ser lógicamente simple y ser indestructible. En todo caso, cualquier objeto, sea de la naturaleza que sea, debe cumplir con dichos rasgos formales para ser considerado como objeto. Un objeto en cuanto tal no puede concebirse sino en virtud de las relaciones que guarde con otros objetos con los cuales forma hechos simples. Un objeto en cuanto tal debe ser simple, pues el análisis lógico no puede prolongarse infinitamente asumiendo que los objetos están compuestos por otros elementos más básicos ad infinitum. Los objetos son los significados lógicos de los nombres y en cuanto tales son inanalizables. No se pueden descomponer en partes más elementales, tal como sucede en los nombres propiamente entendidos. El rasgo de indestructibilidad del objeto puede concebirse como vinculado a la noción de sustancia o sustrato, entendido como la base sobre la cual se predica algo, es decir, como aquello de lo que se dice algo. Según Wittgenstein, si el objeto se destruyera, si dejara de haber sustancia o sustrato, siendo el constituyente del significado lógico de los nombres, entonces estos últimos serían pseudonombres, es decir, nombres sin significado lógico. Si al hablar hablamos del mundo, entonces este último tiene que tener una sustancia, un substratum. De lo contrario, todas nuestras proposiciones y todos nuestros nombres carecerán de significado, y en ese caso sería imposible elaborar un retrato verdadero o falso del mundo. Esto quiere decir que si es posible hablar de una representación verdadera o falsa del mundo, ello se debe a que éste está constituido por una sustancia, es decir, por un conjunto de objetos que a su vez conforman una forma fija, por así decirlo. En todo caso, lo que se pretende recalcar a partir de lo anteriormente mencionado es que todo objeto, para ser considerado como tal, debe de cumplir las propiedades internas o formales que señala Wittgenstein en la primera sección del Tractatus Lógico-Filosóficos. Cabe recalcar que desde la perspectiva del Tractatus resultaría un tanto absurdo pretender formular una ontología más verdadera o más correcta que otras. Ello se debe
a que el carácter particular de cada ontología dependerá desde la perspectiva de Wittgenstein precisamente de lo que nosotros elijamos como el significado de los nombres que forman parte de nuestro sistema ontológico, o en otras palabras, dependerá de lo que nosotros asumamos como objetos, ya sean objetos esenciales, ideales o materiales.